Tenemos un mejor Congreso, en fin, al Congreso se le da con tanto palo que a veces decir que tenemos un mejor Congreso suena casi a ironía, pero probablemente sí hay aspectos en donde se están mejorando. Hay además un Parlamento, por supuesto, particular, ¿no? Con una mayoría aplastante que no veíamos hace tanto tiempo. ¿Cuánto puede influir, ¿no?, ese factor en el desarrollo parlamentario? Bueno, son conclusiones que se pueden ir sacando a leer el Observatorio de Desempeño Parlamentario, el último del año 2017, es decir, del primer año de esta gestión que se desarrolla, que publica la Asociación Civil Transparencia, y es data que yo creo cualquier ciudadano interesado debería consultar. Se encuentra con nosotros Gerardo Chávez, Gerardo Tábara, perdón, los estoy combinando. Diana Chávez, integrante de Transparencia. Gerardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué arroja este observatorio este año? ¿Cuál es la principal característica que usted encontraría? Mira, el observatorio tiene 13 indicadores, que son los mismos que aplicamos el año pasado cuando estaba terminando el Congreso saliente. Y lo que encontramos es que en algunos de estos indicadores hay una variación positiva. Aunque queda todavía un trecho para alcanzar un nivel óptimo. Por ejemplo, mejora la puntualidad en la asistencia a las sesiones del Pleno. Eso mejora de manera significativa, hay que decirlo. Hay un buen grupo de congresistas, más de la mitad, que tiene 100% de asistencia o cercana al 100% de asistencia a las sesiones del Pleno. Mejora también la presentación de los informes de semana de representación. Todos sabemos que una semana cada mes los congresistas se suspenden las sesiones en comisiones y en pleno para que los congresistas vuelvan a sus regiones. Ahora, te decía que mejora también un tema al que a veces no le prestamos mucha atención, pero que en este tiempo es muy importante: el uso de las redes sociales para comunicarse con la población. Solamente 4 congresistas no usan Twitter, 6 congresistas no tienen cuentas de Facebook. Eso es bastante significativo, un mayor número de parlamentarios y parlamentarias a los cuales las personas pueden hacer seguimiento a través de un smartphone, ¿no? O de una computadora, de una cuenta de Twitter, de una cuenta de Facebook. Es importante también. Ahora, les voy a pedir un paréntesis porque tenemos información en vivo con el ministro de Educación. Vamos a regresar, pero les cuento antes de este paréntesis que son congresistas como Johnny Lescano, Jorge del Castillo, Luciana León, Mauricio Mulder, los que más seguidores tienen en las redes sociales. Vamos a ir desarrollando este tema, pero hacemos este breve paréntesis. Vamos con información en vivo. Adelante. Bien, volvemos de las declaraciones iniciales del nuevo ministro de Educación, Idel Wexler, marcando su cancha, y nosotros regresamos al ámbito parlamentario. Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia; Diana Chávez, integrante del equipo de Transparencia que ha coordinado este observatorio del desempeño parlamentario. Hacíamos una primera revisión que tenía que ver con una mejor asistencia al Pleno. Diana, pero lo que nos inquieta es que no hay información sobre la asistencia a las comisiones ordinarias, a diferencia de otros observatorios. ¿Qué ha ocurrido? El Congreso no ha alcanzado esta información. ¿Por qué? El año pasado tuvimos acceso a esta información. El Departamento de Comisiones incluso nos envió la asistencia sistematizada de todas las comisiones ordinarias. Este año no ha sido posible. Nosotros primero siempre buscamos si es que la información ha sido colgada y está completa y ha sido publicada de manera oportuna en la página web del Congreso. No encontramos los registros de asistencia. También intentamos extraer la información de las actas que cada comisión cuelga al término de sus sesiones, pero las actas tampoco estaban actualizadas. Incluso algunas comisiones, me parece que solo la agraria estaba actualizada al momento de nosotros descargar la información, y había algunas que no tenían información a junio de este año de todo el año, ¿no? Eso quiere decir que hemos entrado a un terreno más laxo. Gerardo, dirías tú, con respecto al control de las asistencias en las comisiones. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que puede haber un cuello de botella en el área informática, digamos, ¿no? Porque hay otra información que sí hemos podido acceder directamente desde el portal web y que en otras oportunidades era un poco más difícil. Por ejemplo, las asistencias al Pleno del Congreso. Hay un tema que es muy importante, fíjate. El año pasado, con el Congreso saliente,
solicitamos información sobre los descuentos por inasistencias injustificadas a las sesiones del Pleno, y la mesa directiva de aquel entonces nos negó la información, argumentando que era información confidencial. Este año la volvimos a pedir, la mesa directiva que presidía en aquel entonces la congresista Luz Salgado nos entregó toda la información, con el nombre de cada congresista que se le había descontado por no asistir al Pleno y el monto que se le había descontado, lo cual es bastante ilustrativo de una mayor voluntad de transparencia que transparencia, dicho sea de paso, reconoce y destaca. Si uno revisa caso por caso el tema de la asistencia de los plenos, efectivamente ha mejorado, ¿no? Sí, Tanto en asistencia como en puntualidad, ¿no? Sí. Claro, y uno de ahí ve que, eso sí, los descuentos suman 50.000, que suena a poco. No sé si... Pero llama la atención que algunos de los congresistas más descontados, entre comillas, ¿no? Son también algunos de los más mediáticos. Cecilia Chacón tiene un poco más de 2.000 soles de descuento. Kenji Fujimori tiene 3.300 soles de descuento, es decir, ha faltado bastante a los plenos. Y Roberto Vieira, que es un congresista pues así muy temperamental y flamígero, tiene 5.300 soles de descuento. Pero estos son casos, hay que decirlo, más o menos aislados. Aislados, porque además los descuentos se dan en el plazo de un año, en todo el año legislativo, en 2 legislaturas. Entonces, hay congresistas que tienen descuentos pues de 200 soles, ¿no? A lo largo de un año, que significa pues, creo que una cantidad mínima, ¿no? Yo también recalco lo que dice Gerardo, ¿no? El año pasado esta información no nos fue alcanzada por un criterio bastante restrictivo de las mesas directivas pasadas, que decían que esta información podía poner en riesgo la intimidad personal y familiar de los congresistas, y saludamos pues este esfuerzo de apertura, ¿no? Para que no se refieran a un felino pues amazónico, ¿no? O sea, realmente hay que, no voy a utilizar la palabra para no... Tema, Enrique, que nos gustaría mucho poder destacar, que es el de la función legislativa. En función legislativa hay una cosa que nosotros hacemos. Primero hay una cosa que no hacemos, que es contar cuántos proyectos de ley presentó cada congresista. Porque eso alimenta una carrera desaforada de a ver quién presenta más proyectos de ley. Eso no lo hacen. Eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Había un dato, discúlpame el paréntesis, había un dato ahí que yo vi, por ejemplo, que Johnny Lescano había presentado 80 proyectos de ley. Sí, pero entonces, ¿ese es el total o no? Nosotros consideramos para este indicador todos los proyectos de ley que ha presentado cada congresista como proponente, pero de ninguna manera queremos que esto genere una especie de competencia que distorsiona pues lo que la gente cree que es la función legislativa. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la idea que se tiene con la presentación? Porque no se trata de tener una mayor cantidad, sino una mejor calidad de los proyectos de ley. Y lo que incluimos como un indicador ahora es si es que esos proyectos de ley, antes de ser presentados, fueron consultados con algún sector de la población, con alguna institución pública o privada. Lo cual es una costumbre sana. Lo cual es una costumbre muy sana, porque si no lo que tienes es un proyecto hecho en el escritorio de un asesor o de un congresista y no necesariamente en diálogo con colegios profesionales, gremios empresariales, sindicatos, comunidades de la región a la cual represento. Nos parece que un indicador de calidad de un proyecto es que éste haya sido dialogado antes de ser presentado. Y allí, en el periodo anterior, solo 3% de proyectos habían sido consultados. Ahora, 22% de proyectos presentados han sido consultados, insisto, antes de su presentación. Pero si ahí hablamos de una cultura, digamos, de transparencia, de escuchar también a los actores sociales, también podemos hablar del riesgo que puede entrañar el tema de la gestión de intereses no regulada. No me refiero al tema de las consultas, me refiero al tema de las declaraciones juradas de intereses que ustedes registran también. Esto fue una recomendación de la comisión presidencial encabezada por el ex defensor del pueblo, por Eduardo Vega, pero... claro, solamente 10 congresistas han presentado sus declaraciones juradas de intereses. No es obligatorio, pero debería ser. Sí, es una buena práctica en realidad. Nosotros agrupamos dentro de los 3 indicadores que componen el observatorio, indicadores que se refieren exactamente a artículos del reglamento del Congreso, o sea que los hace obligatorios en realidad.
y otros indicadores que se refieren a buenas prácticas. Una de ellas, por supuesto, la presentación de declaraciones juradas de intereses. Y sí, al cierre de este reporte del primer año legislativo, este periodo, teníamos 10 declaraciones juradas de intereses de congresistas. Y un par de semanas después... Nueve, hay que decir, los 9 de la bancada oficialista, ¿no? Sí, y uno de Fuerza Popular, congresista Juan Carlos del Águila. Y hemos recibido en el término, entre el cierre de este reporte y estos últimos días, 2 declaraciones más. Esa es una, yo creo que es un tema fundamental. Sí, es clave. En realidad son 12, como dice Diana, al cierre del informe teníamos 10, luego llegaron 2, del congresista Olaechea, que en realidad lo presentó cuando asumió el cargo de ministro de Estado, y de la congresista Úrsula Letona, que nos lo hizo llegar cuando esto ya se encontraba en imprenta. Entre los que sí han entregado también estaba Mercedes Arauz, que es la nueva presidenta del Consejo de Ministros, y Carlos Cruz, que también es ministro. Así es. ¿no? Sí, también, pero ya lo habían entregado, antes como congresistas, exacto. Ahora, el tema de... Vemos que hay una mejor asistencia al Pleno, una mejor puntualidad. O sea, otra vez recordamos, hay todavía preguntas con respecto a la asistencia en las comisiones ordinarias, pero esto, Gerardo, contrasta con momentos muy mediáticos. Vimos la interpelación a la ministra Martes y, como ella misma lo ha dicho, fueron 40 gatos. Hay otros momentos de debates importantes donde se ha visto interpelaciones a ministros particularmente, donde se ha visto que se presiona mucho para que se dé esta, y luego la puesta en escena es bastante pobre. ¿Qué nos dice esto? ¿Hay un registro de ello? Fíjate, de acuerdo al reglamento, se toma asistencia en 2 momentos. Al inicio de la sesión plenaria, si fue citada a las 9 se pasa asistencia, y luego se pasa asistencia antes de cada votación de un proyecto de ley. O sea, yo puedo firmar, quitarme un rato, en fin, irme a tomar el café o lo que sea y regresar a la hora de la votación. Sí, se podría hacer, ¿verdad? Y luego, antes de cada votación, se vuelve a pasar asistencia. Esas asistencias en las votaciones son las que se computan para los descuentos en la remuneración. Pero cuando no hay votación, por ejemplo, la exposición del Premier sobre el proyecto de ley de presupuesto de la República, la interpelación a un ministro o ministra de Estado, no se controla la asistencia durante la sesión, se controla solo al inicio. Entonces, por eso es que a veces uno enfoca y ve que hay muchos asientos vacíos, y dice, bueno, aquí hay alguna sanción, el reglamento no ha estipulado, se podría mejorar. El presidente, la presidencia del Congreso tendría la facultad de decir en algún momento, pasemos asistencia para terminar, Diana, el tema de la presión interpelatoria a los ministros. Ese no es, claro, exactamente un dato que esté, pero ¿cómo podríamos llegar? Me han soltado números algunos congresistas de que esa presión interpelatoria, no la presión de censura necesariamente, pero la presión de interpelación y de asistencia de los ministros al Congreso, que en principio está bien, ellos tienen que ir a responder al Parlamento por su trabajo, pero me decían que es aproximadamente el doble del gobierno anterior. En un año normal dice que se registraban unas 70, 75 visitas de ministros. Ahora esto llega a las 160 o quizás un poco más. ¿Se ha podido encontrar algún tipo de información al respecto? Mira, yo creo que en realidad puede ser un factor a incluir en futuras evaluaciones, ¿no? Nosotros aquí no hemos incluido mecanismos para monitorear el ejercicio de la función de control político. En realidad porque habían caído en desuso en los periodos parlamentarios pasados, pero definitivamente temas como las veces en que los ministros son invitados a informar, el tiempo que duran las interpelaciones, incluso también el tiempo que ocupa cada parlamentario o cada parlamentaria en el Pleno, pueden ser indicadores interesantes para analizar en el futuro. Se está hablando mucho, Gerardo, para redondear el tema de la disciplina dentro de los propios partidos, ¿no? En fin, hay toda una discusión desde la ley antitránfuga y que si el fujimorismo no quiere arriesgarse que su bancada se quiebre, la disciplina interna. Y ahora, bueno, Kenji Fujimori y Yesenia Ponce, por ejemplo, son dos congresistas que han sido sometidos de nuevo. Ayer el congresista Tubino nos reconoció la posibilidad de que Kenji Fujimori fuera expulsado de la bancada, lo cual pues sería pues inédito. Hemos visto pues un pedido de perdón sumamente dramático de la congresista Ponce. Ya no sé qué fue más fuerte, si el audio o el pedido de perdón, pero
esta disciplina dentro de los partidos, ¿cómo la observa Transparencia? ¿Es lo deseable? ¿Los congresistas deberían tener un margen de acción y de expresión un poquito más amplio? Fuerza Popular tiene las riendas muy ajustadas. ¿Cómo observa? Yo creo esa que situación? es deseable que los grupos parlamentarios tengan reglamentos y que estos reglamentos sean conocidos. Parte de lo que viene en la sentencia reciente del Tribunal Constitucional es que los reglamentos de los grupos parlamentarios deberían estar colgados en el portal del Congreso para que lo conozcan no solamente los que integran ese grupo, sino todas las personas, ¿no? Perfecto. Y sobre esa base uno puede evaluar la disciplina parlamentaria. Esa disciplina tiene que tener algún marco. Ese marco es el reglamento de cada Patricia grupo Donaire se quejaba parlamentario. de que el reglamento ni siquiera era conocido o había sido votado por Yo todos creo los que congresistas, se necesita, está muy bien que se haya planteado la figura de un reglamento de bancadas, hay que ver cómo mejoramos esa figura. Déjame terminar diciendo que el propósito de Transparencia con el Observatorio de Desempeño Parlamentario es contar con una herramienta que identifique oportunidades de mejora y que le dé no solamente a los congresistas y sus equipos asesores, sino a la población en general, a través de la prensa, por ejemplo, información sobre lo que hace cada uno de sus congresistas y que esta herramienta la aplicamos cada año para poder comparar. De manera que el próximo año, por esta temporada, esperamos poder visitarte nuevamente para informarte cuánto varió en el segundo año de Vamos a poder comparar ya dentro de un mismo gobierno, ¿no? Dentro de una hora aproximadamente podrá accederse a esta información a través del portal web de Transparencia. Ese portal web sí está totalmente actualizado. Bueno, sumamente útil. Les les agradecemos, Gerardo Tabra, secretario general de Transparencia, Diana Chávez, integrante del equipo de Transparencia, porque realmente esto es pues hard data, ¿no? Acá no hay adjetivos, ni no hay estos son los datos tal cual. Y esperamos, ¿no? Es fuente oficial. Y una cosa, Enrique, en realidad algo que nos gustaría anunciar también es que vamos a liberar la base de datos de este reporte, porque nos parece también un insumo súper valioso para estudiantes, académicos, etcétera, para que puedan retrabajar la información. Excelente noticia. Todos los interesados, entonces, entren a la página web de Transparencia. Gracias, Gerardo y Diana, por acompañarnos esta mañana. Vamos a regresar luego.